7 velas, 7 generales en 7 meses. Cada vez que una se apaga, el aparato militar cubano pierde algo que no puede recuperar. Un hombre, una red de relaciones, una memoria y secretos acumulados durante décadas. Esta semana murió otro, el general de brigada de la Reserva William Gálvez Rodríguez. Tenía 92 años. Fue militar, escritor, periodista, historiador y biógrafo de Camilo Cienfuegos, uno de los generales más atípicos de la Revolución cubana. Sus restos fueron cremados y depositados en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Al mismo tiempo, Donald Trump decía en Fox News que en Cuba podrían pasar muchas cosas durante los próximos 2 meses. Según un reporte de CBS News citado en este análisis, el Pentágono también había preparado una opción de asalto aéreo que contemplaba la división aerotransportada número 101. La pregunta no es solamente por qué murió William Gálvez Rodríguez. A los 92 años, una muerte natural es perfectamente posible. La pregunta es qué representa su desaparición dentro de una cadena de fallecimientos sobre la cual el Ministerio de las Fuerzas Armadas ha ofrecido muy pocos detalles. Gálvez era un testigo de la etapa fundacional del sistema. Conoció a Camilo Cienfuegos, participó en operaciones decisivas y dejó una obra escrita sobre aquella generación. Entonces, su muerte no demuestra una conspiración. Sí significa que otra fuente directa de esa historia ya no puede ofrecer su versión. Hoy vamos a separar los hechos de las hipótesis y a mirar por qué estas muertes despiertan tantas preguntas precisamente ahora. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias informa que falleció el general de brigada de la Reserva William Gálvez Rodríguez. Desde muy joven. Hay algo en las fotografías públicas de William Gálvez Rodríguez que llama la atención. En muchas aparece vestido de civil, sin el uniforme ni la exhibición de medallas habitual entre los altos mandos cubanos. No basta para definir su personalidad, pero refuerza la imagen de un militar poco convencional. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias anunció su fallecimiento y resumió su trayectoria. La nota oficial, reproducida por la televisión cubana, no precisó la edad ni explicó las circunstancias de la muerte. Según Ecurret, Gálvez Rodríguez nació el 21 de octubre de 1933 en Holguín. Murió, por tanto, a los 92 años. Era el de mayor edad entre los altos mandos fallecidos durante este periodo y también uno de los perfiles más singulares. Además de general, fue escritor, periodista e historiador. Colaboró con Granma, Juventud Rebelde y la revista Verde Olivo. Se licenció en Ciencias Sociales en la Escuela Superior del Partido Ñico López y escribió Camilo, Señor de la Vanguardia, una de las biografías más conocidas de Camilo Cienfuegos. Durante la ofensiva rebelde, pide al comandante Camilo Cienfuegos pertenecer a su tropa y una vez aprobada dicha propuesta, es designado jefe del segundo pelotón de la columna número 2, Antonio Maceo, participando en la invasión al territorio occidental y además ascendido a capitán. Estuvo cerca del Che, marchó con Camilo, combatió en Girón, viajó a Angola y escribió sobre esa experiencia. Ahora ha muerto sin que la nota oficial explicara la causa. Si todavía no estás suscrito, activa la campanita. Lo que viene conecta su muerte con una sucesión de fallecimientos que ha reducido en pocos meses el número de figuras históricas aún visibles dentro del sistema. Veamos la secuencia. En enero de 2026 murió el general de división Claro, Orlando Almaguer Vidal. El Ministerio de las Fuerzas Armadas no informó públicamente la causa. También en enero murió el general de brigada José Luis Mesa Delgado. Tampoco se hizo pública la causa. En mayo murió en Cienfuegos el contraalmirante Roberto Eduardo González Loaces. En junio murió a los 94 años el comandante Ramiro Valdés Menéndez, fundador del aparato de inteligencia conocido como GE2.
y figura central del Ministerio del Interior. Ese mismo mes murió el general de brigada Antonio Rafael Concepción Quintero. En julio murió el general de brigada Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar. Y ahora ha muerto el general de brigada de la Reserva William Galvez Rodríguez a los 92 años. Son 7 altos mandos en 7 meses. En la mayoría de los comunicados públicos no se explicó la causa de muerte. Eso no prueba que exista una operación deliberada. Las edades avanzadas ofrecen una explicación razonable en varios casos. Sin embargo, la concentración temporal y el silencio oficial alimentan dudas que La Habana podría reducir con información verificable. Cibercuba ha señalado que con la muerte de Galvez Rodríguez, Raúl Castro y Guillermo García Frías quedan entre los últimos representantes visibles de la llamada generación histórica. El envejecimiento biológico explica una parte importante del fenómeno, pero el grupo militares objetores de conciencia, encabezado por el general de brigada Rafael del Pino, planteó otra posibilidad a través de declaraciones citadas por Diario de Cuba. El grupo sostuvo que resulta difícil determinar a qué obedece la cantidad inusual de fallecimientos y especuló con que el régimen pudiera estar observando la reacción de sus colaboradores más cercanos. Hay que decirlo con claridad, esa es una hipótesis del grupo, no un hecho demostrado. No existe información pública suficiente para afirmar que las muertes fueron provocadas. Lo relevante es que antiguos militares cubanos consideren plausible esa sospecha y la expresen abiertamente. En el caso de Galvez Rodríguez aparece además la relación con Camilo Cienfuegos. Galvez no fue solamente su biógrafo, lo conoció desde los tiempos de la guerrilla y sirvió bajo su mando. Por eso podía aportar recuerdos, contexto y detalles que no aparecen en los archivos oficiales. El 28 de octubre de 1959, Camilo Cienfuegos despegó de Camagüey en un avión Cessna 310 con destino a La Habana. El avión nunca llegó y sus restos no fueron encontrados. La versión oficial atribuyó la desaparición a un accidente, pero la falta de evidencia concluyente ha alimentado dudas durante décadas. Camilo tenía entonces 27 años y una enorme popularidad. A partir de ese dato surgieron teorías sobre posibles conflictos dentro del liderazgo revolucionario. Esas teorías no equivalen a pruebas. Tampoco sabemos si Galvez poseía información inédita sobre la desaparición de Camilo o si alguna vez quiso revelarla. Lo que sí sabemos es que estuvo cerca de él y escribió una biografía extensa sobre su vida. Con la muerte de Galvez desaparece la posibilidad de preguntarle por episodios que quizá nunca quedaron registrados. Ese es el punto serio. No hace falta inventar una certeza para reconocer el valor histórico del testigo que se pierde. La cadena también incluye a figuras vinculadas con áreas sensibles. Ramiro Valdés estuvo ligado al nacimiento del aparato de seguridad. Alcibíades Wilmer Pérez Rivero dirigió la inteligencia militar. William Galvez Rodríguez fue protagonista y cronista de la etapa fundacional. 3 hombres con conocimientos diferentes sobre el funcionamiento interno del sistema. Los 3 murieron dentro del mismo periodo. La coincidencia merece atención. Por sí sola no demuestra una causa común. A esa incertidumbre se suma el debate alrededor de Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Raúl Guillermo Rodríguez Castro is the grandson of former Cuban President Raúl Castro. He's also the great-nephew to the late Cuban leader Fidel Castro. Now, he says he's ready to negotiate the future of Cuba directly with U.S. President Donald Trump. Conocido como el Cangrejo, el 6 de julio de 2026 concedió una entrevista a un medio estadounidense. Según el relato publicado, dijo que cada mañana revisa informes clasificados de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y las Fuerzas Armadas.
los guarda en un portafolio Salvatore Ferragamo y más tarde los comenta con su abuelo, Raúl Castro. La declaración generó preguntas evidentes. ¿Con qué autoridad accede a esa información un hombre sin cargo público conocido, sin rango militar activo y sin una posición transparente dentro de las Fuerzas Armadas? Las críticas no llegaron únicamente desde la oposición. Israel Rojas, integrante de Buena Fe, publicó una disculpa por lo que describió como años de ingenuidad. María del Carmen Hernández Carús preguntó públicamente quién iba a mandar a callar al nieto. Kaloyan Santos Cabrera cuestionó con qué legitimidad negocia el descendiente de Raúl Castro. Son voces vinculadas de una u otra forma al oficialismo, cuestionando el poder informal del Cangrejo. Eso revela tensión dentro del propio sistema, aunque no permite concluir que existe una relación causal con las muertes de los generales. La hipótesis más dura sostiene que algunos antiguos mandos podrían ser vistos como riesgos por la información que manejan, pero hasta ahora no hay pruebas públicas que permitan afirmar que fueron eliminados ni que el Cangrejo esté detrás de sus muertes. Presentarlo como hecho sería confundir una sospecha con una conclusión. Lo que sí resulta verificable, si la entrevista fue reproducida con exactitud, es el acceso extraordinario que él mismo describió. Quien lee informes clasificados conoce operaciones, contactos y vulnerabilidades. Ese poder informal puede generar obediencia, resentimiento y miedo dentro de una estructura acostumbrada al secreto. Por eso la pregunta formulada por militares objetores de conciencia tiene impacto. Si el sistema observa cómo reaccionan sus colaboradores ante cada fallecimiento, las muertes funcionan políticamente, aunque hayan sido naturales. Recuerdan que la generación histórica se extingue y que la sucesión del poder ya está en marcha. Mientras tanto, Díaz-Canel insiste en que Cuba está preparada para defender su soberanía ante cualquier agresión externa. Esa retórica convive con una realidad incómoda: la desaparición acelerada de mandos veteranos y el deterioro material de las Fuerzas Armadas. Trump, por su parte, habló de un horizonte de 2 meses. I do see Cuba, a lot of things are going to happen in Cuba over the next maybe 2 months, but I don't see it being like Venezuela. CBS News reportó la existencia de una opción militar preparada por el Pentágono. Conviene insistir, preparar escenarios es una práctica habitual y no equivale a haber decidido una invasión. Pero la combinación de declaraciones, planes de contingencia y fragilidad interna aumenta la presión sobre La Habana. El coronel retirado estadounidense Mark Cancian ha señalado que el ejército cubano, que llegó a superar los 235,000 efectivos activos a comienzos de los años 90, tendría hoy como máximo unos 50,000. A esa reducción se añaden problemas de combustible, mantenimiento, piezas de repuesto y salarios. Por tanto, la vulnerabilidad militar de Cuba no nació con estas 7 muertes, ya existía. La pérdida de oficiales veteranos puede afectar memoria institucional y redes de mando, pero no transforma por sí sola el equilibrio militar con Estados Unidos. El otro frente es judicial y político. En este contexto aparece una causa relacionada con González Pardo, bajo custodia estadounidense y con una fecha judicial prevista para el 24 de agosto. El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato de 4 personas. El proceso contra Luis Raúl González Pardo comenzará el próximo 24 de agosto según una orden publicada en los registros de la Corte. El exteniente coronel y expiloto de la Fuerza Aérea Cubana enfrenta un cargo de conspiración. También se citan declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre posibles acciones contra Raúl Castro. Si Washington pretende construir casos que dependan de testimonios internos, el tiempo importa. Cada figura histórica que muere se lleva información que quizá nunca fue escrita,
pero no podemos afirmar sin pruebas que esas personas fueran testigos disponibles para Estados Unidos, que pensaran colaborar o que el régimen acelerara sus muertes para impedirlo. La formulación responsable es esta: existe una carrera contra el tiempo para documentar la historia y determinar responsabilidades antes de que desaparezca la generación que participó en los hechos. Washington puede tener interés en esa información, la sociedad cubana también, y el aparato de poder tiene motivos para controlar lo que se conoce de su pasado. Miremos la convergencia. Por un lado, Estados Unidos aumenta la presión política, legal y militar. Aparecen declaraciones públicas, expedientes judiciales y planes de contingencia. Por otro, La Habana exhibe capacidad defensiva mientras se enfrenta escasez, desgaste institucional y una sucesión todavía opaca. En el centro están los posibles testigos: antiguos generales, funcionarios y protagonistas que conocen episodios decisivos del régimen. Algunos viven dentro de Cuba, otros están fuera, otros ya han muerto. Y sobre todo está el tiempo. El 19 de julio termina el Mundial. El 26 de julio llega una fecha simbólica para el régimen. El 24 de agosto aparece en el calendario judicial citado. Ninguna de esas fechas demuestra que vaya a ocurrir una acción militar. Juntas, sin embargo, forman el marco narrativo de una etapa de alta tensión. Ese es el mapa real. Presión externa, desgaste interno, secretos acumulados y testigos que desaparecen por el paso de los años. No sabemos si existe una operación detrás de las muertes, si sabemos que el silencio oficial deja el espacio abierto a todo tipo de sospechas. William Galvez Rodríguez fue una figura compleja, militar y escritor, hombre de uniforme que solía aparecer de civil, premio Casa de las Américas, compañero de Camilo Cienfuegos y autor de una obra central sobre su vida. Murió a los 92 años. La edad hace plausible una causa natural. La ausencia de una explicación pública impide cerrar las preguntas. Podemos sostener 4 conclusiones sin convertir hipótesis en hechos. Primero, 7 altos mandos cubanos murieron en 7 meses y la mayoría de las notas oficiales no explicó la causa. Segundo, antiguos militares agrupados en militares objetores de conciencia expresaron sospechas sobre la concentración de fallecimientos. Son sospechas atribuidas, no pruebas. Tercero, Estados Unidos ha elevado el tono y, según los reportes citados, ha considerado opciones militares y judiciales. Considerar una opción no significa ejecutarla. Cuarto, Galvez Rodríguez tuvo una relación directa con Camilo Cienfuegos y conservaba una memoria histórica que ya no podrá ser consultada. Eso nos devuelve a la pregunta inicial: ¿por qué están muriendo tantos generales cubanos en este momento? La respuesta más inmediata es la edad. La generación histórica está llegando al final de su vida, pero el secretismo del régimen, la tensión sucesoria y la presión estadounidense convierten cada muerte en un hecho político. Sin transparencia, incluso una causa natural queda rodeada de sospechas. Cada general que muere no es solamente un obituario, es una página de la historia cubana que puede borrarse antes de que alguien la documente por completo. Por eso les pido que compartan este video, no para difundir una acusación sin pruebas, sino para exigir información, archivos y respuestas. El pueblo cubano tiene derecho a conocer qué hicieron los hombres que construyeron el sistema y qué ocurrió dentro de sus instituciones. Compártanlo en sus redes y si todavía no están suscritos, activen la campanita. Cuando aparezca nueva información, aquí la vamos a analizar, separando los hechos de la propaganda y las hipótesis de las pruebas. Ahora quiero escucharlos. ¿Creen que la edad explica por sí sola esta cadena de muertes o el silencio oficial justifica una investigación más profunda?
¿Qué efecto puede tener el acceso informal del cangrejo a información clasificada dentro de las Fuerzas Armadas? Y si existen procesos judiciales en Estados Unidos que dependen de testimonios o archivos cubanos, llegar a la verdad antes de que desaparezcan quienes todavía pueden contarla. Los leo en los comentarios. Este debate no termina con una teoría. Termina cuando existan documentos, testimonios verificables y rendición de cuentas. Soy Darwin Santana. Esto fue El Mundo de Darwin. Nos vemos en el próximo video.